O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean nuevamente cordialmente bienvenidos en este programa, preparados no solo para conservadores, sino también para todos aquellos que buscan una mirada distinta a lo que nos presentan los principales medios de comunicación. El calendario avanza día con día. Hoy marca 5 de agosto de este 2025 y tenemos bastante que hablar. Quisiéramos iniciar con esta lista macabra de perversos a la cual nosotros siempre hacemos referencia cuando decimos que es la lista de Jeffrey Epstein, donde este sujeto ha sido procesado ante la justicia de los Estados Unidos por tráfico de personas, prostitución de menores, entre otros. Fue condenado, ha estado tiempo en prisión, donde se supone se ha quitado la vida, o como otros dirían también, lo suicidaron. Y como una colaboradora está Ghislaine Maxwell, que también está ahora en prisión. Pues para la administración del presidente Trump resulta que nosotros tendríamos que habernos olvidado de este tema. Sin embargo, vamos a seguir presionando para que esto no sea visto de esa manera, que simplemente no hay una lista, no hay perpetradores del crimen y por lo tanto todos debemos hacernos de la vista gorda y mirar para otro lado. No, lo dijimos en este programa, no vamos a mirar para otro lado, al contrario, vamos a insistir para que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Y en este sentido, ya la Cámara de Representantes, que está llevando adelante una investigación, propiamente los republicanos, porque si fuera por los demócratas también parecería que ellos preferirían que esto se oculte. Y claro, quien ha estado a la cabeza del Departamento de Justicia los pasados 4 años fue Joe Biden, su fiscal general, que es un resentido más de la política del presidente Trump. ¿Por qué digo que es un resentido? El pasado fiscal general, porque había sido nominado para estar siendo parte del Tribunal Máximo de Justicia de la Corte Suprema. Sin embargo, gracias a la participación, la intervención del presidente Donald Trump, pues este sujeto nomás no ha podido llegar a ese lugar. Estamos hablando de Merrick Garland. Seguramente para ustedes un nombre nefasto, como para la mayoría de los conservadores. Y resulta que él estuvo a cargo del Departamento de Justicia, que también él tenía a cargo los papeles sobre este nefasto caso de Jeffrey Epstein. Sin embargo, ni siquiera los mismos demócratas pudieron utilizar la documentación existente para perjudicar al presidente Donald Trump. Por eso entendemos que, de alguna manera, el estado profundo, demócratas y republicanos, lo que pretenden es evitar un conflicto entre ellos, su cúpula política o la casta política, para no ser perjudicados, tanto los que están ahora en el poder como seguramente muchos otros que ya no están en el poder político, pero estarían de alguna manera involucrados en esa supuesta lista de Jeffrey Epstein. Pero bueno, le decíamos, son los republicanos de la Cámara de Representantes que están llevando adelante esta investigación y lo nuevo en cuanto a este tema es que hoy, martes 5 de agosto del 2025, en medio de esta investigación ya se ha hecho una orden para llamar a testificar tanto a Bill y Hillary Clinton. Sí, algo que usted podría pensar que estaría muy lejano, pero no.
se va a llamar a comparecer al Congreso, ante el Congreso, a estos personajes, el expresidente Bill Clinton, su esposa Hillary. Los funcionarios incluidos también son los exdirectores del FBI, James Comey y Robert Mueller, así como 6 exfiscales generales de los Estados Unidos, que también ahora están siendo obligados a testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. James Comer, un republicano de Kentucky, ha anunciado la medida en menos de 2 semanas después de que los funcionarios del Departamento de Justicia entrevistaran a la fallecida cómplice de Epstein, o más bien, la que está ahora en la cárcel, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en una prisión federal por abusar sexualmente de niñas. O sea, no es que ella lo haya hecho, se haya comprobado este hecho, no, sino que ella colaboró con este esquema de tráfico de personas de Jeffrey Epstein. Él es el fallecido en todo caso. Los hechos y las circunstancias que rodean los casos del señor Epstein y la señora Maxwell han suscitado un inmenso interés y escrutinio público. Mientras el departamento se esfuerza por descubrir y divulgar públicamente información adicional relacionada con los casos del señor Epstein y la señora Maxwell, es imperativo que el Congreso supervise la aplicación de las leyes de trata sexual por parte del gobierno federal en general y en particular su gestión de la investigación y el enjuiciamiento del señor Epstein y la señora Maxwell. Esta investigación inicia después de que el mismo presidente Donald Trump enfrentara una reacción violenta por un memorando de 2 páginas publicado por su Departamento de Justicia y el FBI el 6 de julio, que encontró que una revisión sistemática de la evidencia no descubrió ninguna lista de clientes de Epstein, de asociados ricos y bien conectados implicados en sus repugnantes crímenes. La actual fiscal general Pam Bondi había indicado que dicha lista estaba en su escritorio para su revisión y usted recordará que Pam Bondi, adicionalmente a ello, dijo que habían miles de videos los cuales están relacionados con pornografía infantil y que después trata de más o menos desviar la atención para decir que eran miles de videos, sí, pero solo descargas sobre pornografía infantil y nada relacionado con estos politiqueros a los cuales entendemos están salpicados por este caso de Jeffrey Epstein. Bueno, lo importante de la noticia que estamos mencionando hoy es que estos personajes, que viene a ser el presidente o expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, van a ser llevados a testificar, igual que exfiscales generales, directores del FBI, para que comparezcan y también conozcamos el lado de su verdad. Entiendo que la prensa progresista, cuando se trata de la lista de Jeffrey Epstein, al único que vinculan es al presidente Donald Trump. Sin embargo, se les olvida que Bill Clinton ha realizado más de 2 decenas de viajes y ha sido también amigo muy cercano, igual que Hillary Clinton, del mismo Jeffrey Epstein. Y solo por mencionar a uno de los que estaría o de los que habría sido más vistos o más mediáticos, el señor Jeffrey Epstein, porque los Clinton están también asociados con otro tipo de perversos que no están muy alejados de del escrutinio en cuanto a haber sido llevados ante la justicia por abuso sexual, ya sea de menores de edad o de mujeres igual. No quiero mencionar un nombre, pero no se olviden que los Clinton están relacionados con gente de muy poca calaña, sí, de muy baja calaña, como por ejemplo igual la familia Soros, que no estará, digamos, directamente vinculado en algún caso que se le haya comprobado sobre tráfico humano, pero entre tráfico de influencias, en llevar adelante la desestabilización de naciones en Europa, algunos de Asia o igual en nuestro continente, o el empecinado proyecto que tienen para destruir los Estados Unidos desde adentro, pues también créanme, es una de esas familias a las cuales son indeseables en esta nación. Recordemos, o solo recapitulando, los Clinton van para el Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes en cuanto al caso de Jeffrey Epstein. Otro tema que me parece importante mencionar en esta jornada es el anuncio de que exfuncionarios del presidente o expresidente musulmán Barack Hussein Obama van a ser investigados por un gran jurado federal. Y usted ya se estará imaginando en cuanto a qué tema. Pues sí,
Lo venimos diciendo en varios programas. Fue el mismo presidente musulmán, Barack Hussein Obama, quien ha llevado adelante un plan maquiavélico para desestabilizar el gobierno recientemente electo, la primera en el 2016 del presidente Donald Trump, para derrocar ese gobierno. Inventaron toda esta trama de la colusión entre el presidente o entonces candidato Trump y Rusia, y los principales medios de comunicación fueron quienes divulgaron toda esta desinformación, y créanme, hasta la fecha, ese conglomerado de cobardes que se hacen llamar periodistas, hasta el sol de hoy no se han disculpado con el pueblo estadounidense, aún habiendo y se ha presentado ya la documentación, se ha presentado de forma pública también cómo se ha llevado adelante este plan maquiavélico. Y otra vez, los principales medios de comunicación ni lo quieren mencionar, y mucho menos harán la fe de ratas de que se equivocaron, de que manipularon, tergiversaron y cambiaron la opinión pública para ir en contra del presidente Donald Trump. Esto es importante mencionar porque el Departamento de Justicia, como ya lo venían diciendo algunos miembros de el gobierno de esta administración número 47, pues ya ahora sí, oficialmente el Departamento de Justicia ha abierto una investigación ante un gran jurado federal sobre estos varios funcionarios de la administración de Obama por presuntamente conspirar para impulsar la falsa historia de la colusión entre el presidente Trump y Rusia. Esto durante la campaña electoral de 2016 y de ahí en adelante el hostigamiento que recibió esa administración. La investigación abre posibles cargos criminales, según este artículo, para varios miembros del gabinete del expresidente, incluido el director de Inteligencia Nacional James Clapper, el exdirector de la CIA John Brennan y el exdirector del FBI James Comey. La directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard afirmó en julio que archivos y registros mostraban que el expresidente Barack Obama conspiró con los servicios de inteligencia para socavar la elección de Trump al vincularlo falsamente con Rusia. Hubo una conspiración traicionera en 2016 cometida por funcionarios del más alto nivel del gobierno. Su objetivo era subvertir la voluntad del pueblo estadounidense y llevar a cabo lo que esencialmente fue un golpe de Estado que duró años con el fin de intentar usurpar al presidente y evitar que cumpliera el mandato que le otorgó el pueblo estadounidense. Gabbard también acusó al gobierno de Obama de un abuso flagrante de poder y un rechazo flagrante de nuestra Constitución que amenaza los cimientos mismos de la integridad de nuestra República Democrática. Gabbard también afirmó que el expresidente y los miembros de su Gabinete de Seguridad Nacional fabricaron y politizaron información de inteligencia para sentar las bases para falsificar las afirmaciones de que Rusia influyó en las elecciones de 2016 a favor de Donald Trump frente a Hillary Clinton. Esta es una investigación que por demás me parece que tenemos que hacerle un seguimiento, pero muy minucioso, muy detallado, porque nosotros entendemos que la verdad tiene que estar de por medio. Y aquí hay algo muy grave. Quienes han sido los verdaderos que han hecho colusión para llevar adelante esta mentira son nada más y nada menos que los principales medios de comunicación. Si aquí van a estar presentes estos personajes a cargo de un gobierno que ha sido el que ha elaborado, en este caso el gobierno del musulmán Barack Hussein Obama, y de por medio, quienes también son la alta élite o la cúpula, como también se lo conoce, que estarían siendo parte de toda esta trama, nos parece también que el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes también tendría que considerar de una vez por todas llamar a quienes son o quienes eran los directores de noticias de los principales medios de comunicación. Ya estamos hasta el gorro, estamos hasta el copete, cansados hasta la coronilla de que no exista ningún tipo de responsabilidad contra estos medios de comunicación
cuando se trata de llevar adelante narrativas como esta, por ejemplo, creadas para manipular, tergiversar la opinión pública. Y no estamos hablando de casos simplemente como este, que nos parece una aberración, que además estaban tan comprometidos los principales medios de comunicación que hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, todavía hay gente que le sigue creyendo a esos principales medios de comunicación sobre la colusión rusa, incluyendo hoy que tenemos un departamento de justicia a cargo de una exdemócrata que está dispuesta a llevar la verdad al pueblo estadounidense, no a la base MAGA, no a la base republicana, sino al pueblo estadounidense. Y sin embargo, tenemos a estos principales medios de comunicación que ni siquiera se toman la tarea de realmente investigar si todos estos documentos son o no reales. No, ni siquiera los mencionan en sus noticieros. Por eso, nos parece importante, muy pertinente, que este grupo de investigación que tenemos en la Cámara de Representantes también, por supuesto que también tendrían que estar viendo la forma de cómo van a sentar en el banquillo a los principales medios de comunicación, porque no es la única vez, no es además de las, digamos que en lo que va del siglo XXI es el único escándalo en el cual podrían estar involucrados. No, si nosotros empezamos a revisar la historia, por ejemplo, tú puedes entender que un gobierno mienta, y claro que el gobierno va a mentir. Podremos mencionar fácilmente este tema de la guerra de Irak. Nosotros fuimos a través de una mentira de un gobierno republicano a la cabeza de George Bush hijo, que a través de Donald Rumsfeld decían y afirmaban con mucha vehemencia que en Irak se encontraban armas de destrucción masiva. Claro, y los principales medios de comunicación se creyeron el cuento, lo absorbieron, lo tomaron como propio. Había indignación, por supuesto que había indignación con el tema de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, los principales medios de comunicación y sus periodistas no hicieron su trabajo realmente de corroborar si existía o no, o siquiera de cuestionar al gobierno de turno, y difundieron esta información falsa. Y claro, ahora ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno nada más? No se echaron la culpa siquiera entre ellos. No hay gente procesada por ello, y Estados Unidos ha perdido más de 20 años en esa nación, y de paso con Afganistán, una guerra que también salimos como en los peores momentos del siglo pasado, en la guerra de Vietnam, salimos así de forma bochornosa mediante la administración de Joe Biden, y otra vez no hay responsables de esta mentira. Recientemente podemos hablar igual. Bueno, si estamos haciendo una rememoración de los datos, ahí tenemos la mentira de la guerra de Irak. ¿Quiénes han sido los principales cómplices de difundir esa mentira? Pues los principales medios de comunicación. Igual podríamos fácilmente nosotros hablar de, recientemente, en el 2020, la computadora portátil de Hunter Biden. Ninguno de los principales medios de comunicación se atrevió a llamar, siquiera a corroborar o cotejar datos con el New York Post, que fue quien hizo el verdadero trabajo de información y de investigación para darnos a conocer que evidentemente esa computadora portátil del hijo del presidente Joe Biden, o en ese entonces el candidato Joe Biden, había sido real, y que los datos que estaban adentro de esa computadora fueron verificados. Pero además, esa computadora ya estaba en poder de agentes federales en el 2019. Para que usted tenga una idea desde cuándo están conspirando agentes que tienen tendencia de izquierda o son prodemócratas y que están dentro del gobierno federal. No más para que usted tenga una idea, porque esto lo tenían estos agentes durante la administración Trump. Y cuando tuvieron que haber salido a manifestarse si realmente era o no, ¿qué es lo que hicieron estos agentes y exagentes? Se reunieron en una juntucha de más de 50, como si alguien les hubiera pedido su opinión, firmaron una carta asegurando, ojo, sin siquiera revisar otra vez, cotejar la información
haberle pedido los datos al New York Post para que pudieran intercambiar si era cierto o no estos datos que estaban en esta computadora, si había sido manipulado. Habían expertos de inteligencia con muchos años, pero ninguno de estos sinvergüenzas terminó preguntándole al New York Post cómo consiguieron esta información. ¿Han sido verificados antes de ser expuestos? ¿Tenían todos los datos como para corroborarlo? No, simplemente firmaron estos más de 50 agentes que en ese momento seguían trabajando y otros que no, y dijeron a la opinión pública que se trataba otra vez de la interferencia rusa. Mentira. Y hasta el sol de hoy, no tenemos ni a los principales medios de comunicación, ni a las plataformas sociales que estén siendo procesados o que estén siendo investigados por un comité del Congreso de los Estados Unidos. Por eso, para nosotros es supremamente importante que los avances que se pueda tener en cuanto a las mentiras del gobierno, en este caso la mentira del gobierno del musulmán Barack Hussein Obama, igual que las mentiras que va diciendo los principales medios de comunicación, tendrían que estar sentados también ellos para comparecer ante la justicia. Por otro lado, también quiero recordarles que el Tribunal Federal de Apelaciones ha dictaminado que el estado de Texas puede aplicar la ley que exige identificación para votar por correo. Esta es una enorme noticia que, si bien solo aplica al estado de Texas, podría tener jurisprudencia o podría tener precedente para el resto de los 49 estados. Este informe es interesante porque dice: el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ha dictaminado que Texas puede hacer cumplir una ley que exige números de identificación para las papeletas de voto por correo. Un panel de 3 jueces revocó por unanimidad el bloqueo de un tribunal inferior a los requisitos de votación por correo del estado. Los 3 jueces fueron el juez James Ho, que fue puesto por el presidente Trump, el juez Don Willett, también por el mandatario, y el juez Patrick Higginbotham, que fue puesto por Reagan. No tenemos ninguna dificultad en concluir que este requisito de número de identificación cumple plenamente con una disposición de la ley federal conocida por las partes como la disposición de materialidad de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esto es lo que dictaminaron los jueces. El requisito del número de identificación está obviamente diseñado para confirmar que cada votante que vota por correo es exactamente quien dice ser. Y esto es claramente importante para determinar si dicha persona está habilitada para votar según la ley estatal. Aquí nos parece que tenemos que hacer una reflexión a todo el pueblo estadounidense en cuanto a la votación por correo. Se han encargado los medios de comunicación de establecer esta narrativa de que la votación por correo es sumamente segura, que no hay posibilidad de que se pueda cometer el fraude por correo. Mentira, 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 mentira. Hay personas que se dedican específicamente a esto. ¿Dónde es que hay muchas formas de cometer el fraude. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes la oportunidad ya de pedir un número de identificación, entonces vas a exigir que por lo menos vas a hacer un filtro para que ya estos sinvergüenzas que se encargan de hacer este fraude ya no lo puedan hacer otra vez, o por lo menos encuentran dificultad. Yo entiendo que hay organizaciones que van a los geriátricos o a los asilos de anciano, donde pues estas personas, muchas están todavía registradas para votar, sin embargo, secuestran sus votos por correo. Y estos sinvergüenzas hacen como que firman y devuelven las boletas, y muchos de estos que están en estos geriátricos, en estos asilos de ancianos, ni siquiera saben que votaron. Ahora, pues con la identificación, seguramente ya tendrán que mostrar una copia, me imagino, hay que ver la forma también cómo va a ser esta normativa para que se le pida a la gente una copia o una muestra de su elegibilidad para poder votar. Ahora, también nos parece importante que aquellos que hacen las cosechas de voto, tanto en el estado de Arizona, que es de donde encontramos más personas a quienes los registran precisamente bajo esta modalidad de cosecha de voto, pues entonces también este requisito de identificación va a ser importante para que aquellos inmigrantes, sobre todo
hispanos que no tienen idea, de los que han debido también recién llegar, a muchos les han dicho que ya pueden votar. A muchos que les dieron su número de seguridad social, que se supone es temporal, que ni siquiera no se trata que han recibido esto a través de una residencia permanente. No, les han dado un número temporal de seguridad social para que puedan trabajar mientras esperan su cita de corte. Sin embargo, muchos grupos pro izquierda, muchos grupos ONGs, que incluso han recibido dinero del gobierno federal durante la administración del presidente Joe Biden, le decían a los recién llegados que ya tenían un número de seguro social, que ya tenían la posibilidad de poder votar. A muchos de ellos incluso los registraron para votar. A muchos los van a perjudicar porque se supone que cuando los investiguen, este es un delito federal. Y si estaban planeando hacer algún tipo de estadía, papeles o estatus, seguramente esto va a salir a relucir. ¿Por qué? Porque es un delito federal y se aprovechan. Esta gente que está dedicada a esta recolección de votos se dedica a ello y sabe que premeditadamente están engañando a nuestra población. Pero bueno, entendemos de que esta es una muy buena noticia, es solamente para el estado de Texas por ahora, pero si algún otro estado pues quiere llevar adelante esta petición de requisito a través de ello, yo entiendo que esto puede sentar precedente para los demás estados. Vamos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Un podcast del cual usted puede ser parte escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con $Y, Silva con V y TV. Y solo en la aplicación, en la app o en la plataforma Instagram es que me encuentra como Freddy Silva 80. Usted puede escribirme a cualquiera de estas plataformas. Con mucho gusto compartimos información, podemos mandar un saludo. O si usted tiene una crítica también, aquí estamos muy abiertos al intercambio de ideas. Hay un dato interesante para ir tocando esta jornada y tiene que ver con algo que me parece interesante. Hace un momento, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la influencia de los medios de comunicación en cuanto a sus mentiras, establecer narrativas y cómo el pueblo estadounidense, a partir de sus ideas o planteamientos o narrativas, se genera una idea que al final realmente esta desinformación trae implicaciones. Resulta que hay un ex analista de CNBC, James Arthur McDonald Jr. Sí, le voy a hablar de este sujeto que era un ex analista financiero que constantemente lo llevaban como un expertólogo, un todólogo, un analista que estaba hablando sobre temas financieros, le digo, en esta cadena televisiva, CNBC. Pues resulta que este sujeto de 53 años había engañado a los inversores por millones de dólares. Después igual se dio a la fuga. Sí, este sujeto pues ahora le han ordenado pagar una indemnización a sus víctimas y se ha declarado culpable de estos cargos de los cuales le menciono. Dice, para sus víctimas, McDonald parecía encarnar el sueño americano, pero las apariencias engañan y como descubrieron las víctimas, su confianza había sido traicionada. Este sujeto ya había sido arrestado en junio del año pasado en su casa de Florida después de pasar más de 5 años prófugo y extraditado a California, donde era el director ejecutivo y director de inversiones de Hercules Investment LLC, con sede en Los Ángeles, y además tenía esta oficina de inversiones, estaba en Index Strategy Advisors, INC. Este sujeto, antes de huir
También pareció haber cancelado sus cuentas de teléfono, correo electrónico y desapareció simplemente así. Pues ahora la justicia pues le ha caído con todo. Él ha perdido decenas de millones de dólares de dinero de clientes de esta firma, Hércules, después de adoptar una posición arriesgada, según la investigación, apostando en contra de la salud de la economía de los Estados Unidos tras las elecciones presidenciales. Dice, tergiversó cómo se utilizarían los fondos y no reveló las pérdidas masivas. Se apropió indebidamente de la mayoría de esos fondos de diversas maneras, incluyendo gastando $174,610 en un concesionario Porsche y transfiriendo $109,512 al propietario de una casa de McDonald's que McDonald's estaba alquilando en Arcadia. Esto dijo el Departamento de Justicia. En total, este sujeto, este expertólogo que llamaba CNBC, dice que en total ha perdido $3 millones de dinero de sus clientes. Por esto, este sujeto se va y se da a la fuga, no responde por estos dineros, de estos riesgos más bien arriesgados, estas decisiones arriesgadas que fue haciendo en nombre de sus clientes. Ahora, por lo personal, me parece interesante que este sujeto haya sido no solo procesado, investigado, y que por esta pérdida de $3 millones también pues tenga que hacer frente ante la justicia. Lo que me parece interesante es cómo muchos de estos expertos, muchos de estos todólogos, que llaman los principales medios de comunicación no son más que activistas de izquierda en su mayoría. Y también venden lo que nosotros consideraríamos una publicidad engañosa, haciéndoles creer, por ejemplo, durante la temporada demócrata, que estamos en un alza, que estamos muy bien, que la economía está más sólida y fuerte que nunca. Estábamos prácticamente ante una recesión. Sí, le hablo del 2022-2023. Estábamos afrontando lo peor de la situación económica de Estados Unidos a raíz de las malas decisiones políticas de la administración de Joe Biden. Sin embargo, teníamos a estos expertólogos, a estos analistas que realmente se creen listos pero no lo son, diciéndole al pueblo estadounidense que la economía estaba mejor que nunca, que la cantidad de empleos se había recuperado de manera excepcional y que además estaban creando muchísimos empleos. Lo decíamos el día de ayer en nuestro programa. Se ha despedido a una ex empleada de la administración pasada, que el año pasado también decía que se había creado casi 1 millón de empleos. ¡Mentira! No había nada de esto. Se le engañó al pueblo estadounidense. Es aquí donde entiendo debemos hacer una muy fuerte reflexión sobre lo que compramos, y digo compramos porque nos lo creemos, en cuanto a lo que nos vende los principales medios de comunicación. Tendríamos que hacer una profunda reflexión. Estas personas, por ejemplo, durante el anuncio de la independencia económica del presidente Trump con estos nuevos aranceles, lo que le fueron diciendo a la gente es que necesitamos entrar en pánico, en un caos colectivo, porque las políticas arancelarias del presidente Trump van a hacer que la inflación suba de una manera histórica, que la economía del país realmente se va a ir al tacho y que no hay nada más que hacer. Incluso hay gente, de la cual todavía veo en sus páginas, que amenazan, que están haciendo maletas, que ya tienen sus cajitas donde están sus libros, sus ropas, zapatos. ¿Por qué? Porque se van a ir de Estados Unidos, ya que entienden ellos, por lo que le explican los medios de comunicación, de que viene un desastre mayor en la economía de los Estados Unidos. Entonces, cuando los medios de comunicación se aunan o coluden, porque entran en colusión, y empiezan a dar la misma narrativa, yo me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los principales medios de comunicación cuando en la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde y por la noche,
tienen estos programas que ellos consideran son noticieros, pero realmente son más programas de entretenimiento, y le están diciendo a la gente, mira, pues esta no es una buena administración, no creas en el presidente Trump, estamos hablando de una dictadura y tantos otros adjetivos que ponen. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene estos medios de comunicación ante la verdad, pero sobre todo ante el pueblo estadounidense? ¿Será que no hay forma de cómo llevarlos y procesarlos por las mentiras que dicen? Ya bien sea el tema económico, el tema financiero, igual han mentido tanto con temas internacionales. Hace unos días nada más, una de las cadenas más importantes de noticias, el New York Times, tenía que salir a disculparse. ¿Por qué? Porque ellos difundieron esta narrativa de una familia que estaba muriendo de hambre allá en Gaza y que tenía ciertas particularidades, cuando en realidad, a través de una fotografía, y claro, gente comprometida con la verdad, se dieron cuenta que no se trataba de una familia que estaba muriendo de hambre, se trataba de un niño que tenía una condición. Y tuvieron que salir a dar a conocer que esto pues fue una mala interpretación y que se equivocaron. Pero, ¿qué está pasando con el resto de las mentiras que a diario dicen? ¿Qué pasa con el resto de cosas que la gente termina creyéndose como verdad y que tarde que temprano influyen en sus vidas? A mí me da mucha tristeza que en lo personal estos medios de comunicación, porque son ellos los que propagan la división y la confrontación, han hecho que la gente hoy en día ya no tenga capacidad de poder debatir. Le enseñan abiertamente desde sus periodistas a cómo ridiculizar a alguien que tiene una opinión distinta. Fácilmente podríamos revisar lo que ha ocurrido durante la pandemia. Si tú tenías una opinión distinta a las medidas de ponerse las mascarillas, de las medidas de bioseguridad para estar, 1 metro, 2 metros distanciados de la gente por el tema del virus chino y otras cosas, si tú mencionabas algo distinto a ello, entonces eras rápidamente catalogado como un negacionista. Después, los mismos medios de comunicación te ridiculizaban. Estos mismos medios de comunicación terminaron siendo la vía para coercionar a las personas, obligarlas a ponerse estas vacunas, que ahora también han mostrado y se ha comprobado que han traído muchos problemas de salud a quienes se vacunaron. Sin mencionar que hubo una persecución como nunca antes se ha visto en contra de gente que simplemente quiso hacer respetar, ya sea por este derecho constitucional a nuestras creencias religiosas, para no ponernos este experimento o este cóctel experimental que no es más que una terapia génica, estas vacunas del COVID-19, pero han obligado, de alguna manera, han sido los responsables de hacer una persecución en contra de aquellos que pensaban distinto en cuanto a la pandemia. Sin embargo, no hay quienes estén pagando o que estén siendo procesados, ya sea por la FCC, puede ser igual por, un proceso político, un proceso penal, un proceso civil. No hay nada. Ahí es donde yo pido siempre, hay que hacer un análisis profundo. Tenemos que encontrar la forma de cómo estas mentiras que se difunden, porque eso sí es desinformación, lo que hacen los principales medios de comunicación, porque además no solo lo dice uno, sino que la cabeza podríamos fácilmente, y estoy solamente poniendo como un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero si una de las cadenas, entre comillas, más importantes y de renombre, puede usted decir que es Associated Press, puede decir que es EFE, puede decir que es Reuters, cualquiera que se le ocurra de las cadenas más importantes, basta que uno lo diga y el resto lo copia. Y todos llevan la misma narrativa. Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos un mecanismo para que ya una vez lanzada la desinformación, estos medios de comunicación también se hagan responsables? Tiene que haber una forma de responsabilizarlos, porque ya está de buen tamaño lo que le vienen haciendo al pueblo estadounidense y, ¿por qué no?, al resto del mundo, que se creen también estas mentiras de estos principales medios de comunicación con clara tendencia a la agenda globalista, clara tendencia a la internacional o afinidad a la internacional socialista.
Tengo otro tema que me parece importante mencionar y parte de un libro, el cual, si usted tiene la oportunidad de leerlo, no sé si de comprarlo, pero nos parece interesante el planteamiento que hace Alex Marlow en este nuevo libro. Dice Breaking the Law, rompiendo la ley. Pues resulta ahora que a través de este libro se está descubriendo que la Casa Blanca de Joe Biden habría orquestado una guerra legal contra el presidente Donald Trump en el periodo previo a las elecciones de 2024, con la esperanza de encarcelar o declarar en bancarrota al líder republicano para impedir que se convirtiera en lo que es hoy el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El patrón de los hechos que establezco en mi nuevo libro es lo que dice el autor de esto, el que le mencioné, Alex Marlow. Dice, rompiendo la ley, exponiendo la instrumentalización del sistema legal estadounidense contra Donald Trump. En este libro, según lo que nos dice su autor, se va a revelar una vasta conspiración que usaron para una guerra legal y manipular además la contienda electoral mediante una coordinación sin precedentes entre las ramas del gobierno, las estructuras de poder demócratas y la misma Casa Blanca de Joe Biden. Su plan, dice el libro o el autor, su plan era simple y astuto. Si no podían detener a Donald Trump en las urnas, lo harían en los tribunales. Biden lo reveló con franqueza en octubre de 2024. Tenemos que encerrarlo. Trump usó un lenguaje similar sobre Hillary Clinton, pero solo como retórica de campaña, dice este libro. En el círculo íntimo de Biden, la creencia generalizada era que Trump estaría en prisión antes del día de las elecciones. Solo era cuestión de asegurarse que llegara. Si los demócratas hubieran tenido éxito e impedido la elección de Trump, fácilmente se calificaría como el mayor escándalo político de la historia política moderna. Sin embargo, hasta la fecha no se ha rendido cuentas a ninguno de los principales defensores de la guerra legal que no haya sido administrada por los propios votantes. El alcance total del esfuerzo específico de la Casa Blanca de Joe Biden por subvertir nuestra democracia y orquestar el encarcelamiento de su principal oponente político requerirá citaciones e investigaciones por parte del Congreso y o la Oficina del Fiscal Especial de Estados Unidos. Estas investigaciones pueden comenzar de inmediato. Sin rendición de cuentas ni consecuencias, es una garantía de que usarán la misma estrategia para subvertir nuestra democracia en futuras elecciones, como ya está sucediendo. De los 6 casos, dice, en cuanto a lo que sigue detallando el autor, para que usted tenga una idea de lo que va a encontrar en este libro, dice, de los 6 casos que se le impusieron o que se le inventaron al presidente Donald Trump, sí, también dice, ¿no?, entre los avances, dice, expongo la amenaza constante de jueces de distrito y fiscales corruptos que han abandonado el concepto de la ley y orden para detener al presidente Trump y la agenda MAGA. Dice, de los 6 casos, 4 fueron penales y su objetivo era encarcelar a Trump, y 2 fueron civiles y su objetivo era arruinarlo. Todos pretendían deliberadamente consumir tiempo, atención y recursos. A menudo se vio obligado a hacer campaña desde un tribunal. Este era el diseño, dice. Cada uno de los 6 casos principales que perfilo en el libro tiene una conexión directa con la Casa Blanca de Joe Biden. Antes de examinarlos, es importante aclarar desde el principio que el presidente Biden podría haberlos clausurado todos en cualquier momento, pero decidió no hacerlo. Este es un proceso contra Biden, declaró el presidente Trump. Es una interferencia electoral de un nivel nunca visto en este país. Y sí, el presidente Trump tenía razón. Si Joe Biden hubiera insinuado en algún momento que se trataba de un proceso selectivo injusto, los cargos sin duda se habrían retirado y Estados Unidos podría haber reanudado su tradición de elecciones libres y justas. Yo entiendo que para quienes hemos seguido muy de cerca estos juicios inventados contra el presidente Donald Trump, teníamos claro
que el objetivo de los demócratas, que sabían que ya no iban a poder ganar de forma justa, democrática las elecciones, tenían que encontrar la forma de cómo arruinarle primero la campaña, arruinar la economía del presidente, incluso intentaron matarlo. Pero al final yo entiendo que el pueblo estadounidense sabe que lo que hicieron estos sinvergüenzas demócratas durante 4 años de Biden, 8 de Obama y los que todavía recordamos de Bill Clinton son un duro golpe a la nación. Y por ello es que se toma la decisión en las urnas, tanto republicanos como muchos demócratas e independientes, de que había que hacer un cambio en la nación. Ahora, yo entiendo que este libro puede darnos más bien lo que no teníamos en ese entonces, era la prueba evidente de que existía un plan. Ahora, yo entiendo que con todo lo que tiene el acceso el Departamento de Justicia y también hay gente comprometida como Alex Marlow que también pueden tomarse el tiempo de investigar, ahora sí sabremos por qué el mismo Jack Smith, Letitia James, Alvin Bragg, todos estos conspiraron en contra del presidente Trump. Y ojo, gente que abiertamente, decían que son demócratas, que durante sus campañas, ya sea para la reelección o igual para la elección, decían que su propósito era arruinar de alguna manera a Donald Trump y ponerlo en la cárcel. Hay mucha gente que ha sido convencida a través de los medios de comunicación que tienes que odiar a Trump por el simple hecho de que es Trump y nada más. No hay argumento que ellos te expongan o que te digan, mira, es por esto, ha dañado esto. En los casos, por ejemplo, de estos 4 penales, incluso de los que ha recibido una condena, una sentencia, ni siquiera en ellos usted puede encontrar algo de lógica en cuanto a lo que es el sistema de justicia. Porque se supone que en el caso en donde él pierde, pues se supone que no hay víctimas, no hay personas que hayan sido afectadas. Nada de esto se ha podido comprobar. Sin embargo, se ha llevado adelante una instrumentalización del sistema de justicia. No nos equivocamos durante muchos programas y muchos programas de radio al aire en vivo cuando decíamos claramente que la latinoamericanización de los Estados Unidos en cuanto a muchos de sus sistemas de gobierno están gravemente avanzados. Tú podrías imaginarte fácilmente que este tipo de cosas se da solamente en repúblicas bananeras, estos tercermundistas que ya no les importa quedar mal ante su misma gente que votó por ellos con tal de salirse con la suya y si tienen intereses económicos ni hablar. Y ahora vemos que dentro del sistema judicial de los Estados Unidos es posible corromper todo este sistema con tal de llevar adelante una cacería de brujas como lo hicieron contra el presidente Donald Trump. Entiendo que este libro, al igual que otros, podría ser el inicio para que también el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes lleve adelante un caso, lo presente y puedan empezar a citar a todos estos sinvergüenzas que se han confabulado con el gobierno de Joe Biden para poder eliminar, quitar de la campaña o no dejarle ganar al presidente. Porque créanme, como decía el autor en este pequeño párrafo que hemos leído, si nosotros no llevamos ante la justicia, no investigamos plenamente lo que ha ocurrido, pues entonces los sinvergüenzas demócratas que están tan latinoamericanizados, tan ya normalizada la importación del mecanismo de cómo debe funcionar la izquierda sudamericana, centroamericana y ahora norteamericana, pues van a pensar que lo pueden seguir haciendo y salirse con la suya y quedar impunes. El pueblo estadounidense tiene que despertar ante esta situación y tenemos, por supuesto, que exigir a nuestras autoridades que quien quiera que esté entre medio sea procesado ante la justicia. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Seguimos con más de su podcast Conserva la Voz en este 5 de agosto del 2025. Un dato que nos parece interesante es el pronunciamiento por parte de los demócratas en cuanto a la participación del ejército estadounidense dentro de las fronteras, que lo único que están haciendo es ayudar en la aplicación de la ley migratoria. Muchos cuestionan el marco legal, la inoperancia también de un Congreso y muchos cuestionamientos que la izquierda hoy no encuentra cómo detener a sus futuros votantes, porque eso es lo que entendemos que ha hecho el Partido Demócrata en los últimos 4 años. Sabe que después de las elecciones del COVID-19, yo le voy a dar una radiografía muy rápida, no tenemos mucho tiempo para terminar el show. Sin embargo, ustedes se cuenta que ya en las últimas elecciones, durante la administración del presidente Trump, ya la población estadounidense estaba cansada, aburrida y detestaba las políticas de izquierda tan radicales que ya había traído el presidente musulmán Barack Hussein Obama. Ya había un descontento también con la clase política por parte del pueblo estadounidense. Entonces sabían que este tema de la pandemia, la única forma que tenían para ganar y poder llevar adelante sus políticas más radicales, porque también no se olviden, el 2015 fue el relanzamiento de la Agenda 2030. O sea que ya en el panorama geopolítico, tanto el Foro Económico Mundial como las Naciones Unidas tenían el compromiso de mantener esta Agenda 2030, que es una agenda totalmente liberal, es una agenda totalmente socialista. Entonces aprovecharon el tema de la pandemia, bueno, en otros mucho, bueno, yo entiendo que en base a la información que se tenga, crearon el tema de la pandemia del COVID-19, porque ellos entendían que la Agenda 2030 no se podía detener más. Ya era demasiado tiempo esperando, porque es una agenda que nace en 1995, cambia de nombre para el 2000, cambia de nombre para el 2005. Finalmente, el 2015 dicen, no, ya tenemos que esto implementarlo, no tenemos mucho tiempo, ya se acerca el 2030 y tenemos que implementar todas las políticas. Entonces, de ahí también es que uno ya va uniendo cabos. La agenda globalista dice, tenemos que inventarnos una pandemia o inventar algo como para ya detener el levantamiento de los grupos de derecha, porque las malas gobernanzas de izquierda, pues lo que están haciendo es simplemente hacerle dar cuenta al ciudadano de que son políticas fallidas. Sin embargo, el tema de la pandemia del COVID-19, ¿cómo fue que lograron ganar las elecciones? Pues si uno revisa, por ejemplo, la inversión que hace Mark Zuckerberg, más de $400 millones. ¿Para qué invierte $400 millones durante el proceso electoral Mark Zuckerberg? Pues Mark Zuckerberg sabía muy bien que la gente no iba a votar y en general el pueblo estadounidense, cansado de la politiquería, de la casta política estadounidense, que ya se estaba tornando más hacia MAGA, pues ellos sí iban a salir a votar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues destinan millones, cientos de millones de dólares para crear buzones de correos. Curiosamente, estos buzones de correo, que se supone el correo regular tiene una cierta hora de funcionamiento, pero estos nuevos correos, porque los mandaron a construir y también los iban a poner en las mismas oficinas de correos, estos nuevos buzones de correos a los cuales invirtieron millones de dólares iban a funcionar 24 horas. ¿Qué pasó? Hay un trabajo de investigación que usted lo encuentra en un documental llamado 200 mulas, 2000 mulas más bien, y usted puede ver cómo se han inventado estos buzones para que mediante el voto por correo, ahí es donde se cree que hubo el fraude o se infló el número de votantes, se creó número de votantes. Todavía hay gente que dice que no, pero pues hay muchos de estas pruebas que la pueden encontrar en este documental, donde la gente llegaba en especie de vans, en carros grandes, donde llevaban bolsas de votos, cajas de votos. Y esto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana.
Era increíble cómo se ha movido el Partido Demócrata. Bueno, en este sentido, haciendo solamente un pequeño recuento, resulta que aparecen miles, si no, bueno, yo entiendo millones de votos nuevos que pues le favorecen al Partido Demócrata y que aparentemente con esto es que termina ganando la elección Joe Biden. El tema es el siguiente, ¿no? Que ya después de esto se enteran de que el presidente Trump, después de todo lo que trató de hacer para hacerle ver al pueblo estadounidense que sí existe la posibilidad de hacer fraude y que además hay registros, hay datos que lo corroboran, pues había que hacer un cambio. Y ya los demócratas se fueron preparando y dijeron, pues ya por aquí ya no vamos a poder hacer, porque también la gente ya se está dando cuenta que ahí hay un talón de Aquiles y hay una debilidad del sistema electoral, el cual nosotros pues lo vamos a perder si es que el presidente Trump sale otra vez electo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dijeron? Es mejor importar a gente de tercer mundo. Gente que ya ha votado por socialismo, pero que todavía cree que el gobierno debe hacerse cargo de ellos. Que lleguen a los Estados Unidos y le vamos a hacer ya de una vez vivir ese sueño de socialismo que ellos quieren. Aunque hayan escapado del socialismo de sus países, hay que hacerles creer que en Estados Unidos el socialismo sí va a funcionar, que aquí sí vamos a poder llevar adelante esas políticas de cuidado, protección. Entonces, desde que llegan a esos inmigrantes indocumentados, lo primero que les vamos a dar es hotel. Apenas lleguen a la frontera, lo que les vamos a dar igual es transporte para que donde quieran, ¿dónde están tus familiares? Allá te vamos a llevar, lo vamos a pagar nosotros. ¿No tienes para comer? Pues aquí está, te damos un EBT o te vamos a dar igual una tarjeta de débito. Algunos les dieron más de $4,500 y esto está documentado, para que tuvieran para sus gastos. Muchos de los venezolanos, muchos de los nicaragüenses, de los haitianos, cuando llegaron a Nueva York y recibieron este tipo de dinero, ¿qué fue en lo que invirtieron? Se compraron motoras, se compraron estos pequeños, tan pequeñas motocicletas y comenzaron a hacer sus fechorías. Pero no vamos a hablar de esto. Seguimos hablando de cómo el gobierno de Biden y con sus secuaces demócratas lo que querían era hacerles sentir bien a todos estos que vienen de países socialistas de que pueden vivir del Estado, de que el Estado les va a pagar a las mujeres que tienen muchos hijos, les va a pagar una casa, les va a pagar un techo, les va a pagar comida, lo que necesiten. Entonces, ahora que se lleva adelante estas políticas para sacar a los inmigrantes indocumentados, sobre todo aquellos que tienen antecedentes criminales, pues no, el Partido Demócrata dice, no, ya hicimos un gran esfuerzo. Claro, no con su dinero, sino con el dinero de los contribuyentes para que entraran. ¿Cómo los vamos a dejar que se vayan si son nuestros futuros votantes? ¿Y por qué ellos están convencidos de que estos son sus futuros votantes? Porque las estadísticas hablan de que a más de un 65% de los inmigrantes hispanos se unen a las filas demócratas. Entonces, para ellos, es simplemente tenerlos aquí en la expectativa de que en algún momento va a haber una presión política social para cambiar las normas migratorias. Entonces, ahí es donde van a tener a sus futuros votantes. Y ellos están apostando de aquí a 10 a 15 años y van a esperar. Créanme, van a esperar. Lo han venido haciendo desde desde comienzos de los 90. La izquierda internacional, cuando supo que ya había caído el muro de Berlín, hace mucho ya había caído también la ex Unión Soviética, sabían que ellos tenían que modernizarse, actualizarse e ir cambiando tanto de estrategias como de objetivos. Pero no han cambiado en su esencia. Ellos siguen siendo comunistas, socialistas, marxistas, neomarxistas ahora. Y lo que quieren es eso. Quieren mantener un partido único, quieren tener un partido único. Y ellos están invirtiendo desde los 90s. Imagínense la paciencia que tienen estos zurdos en más de 3 décadas y todavía están pacientes porque saben que de a poco han ido ganando curules. Si no, fíjese usted, no solo en el panorama político de los Estados Unidos. Fíjese desde México hasta Argentina. Como, por ejemplo, hoy México gobernado por la izquierda. ¿Cuántos años esperó Andrés Manuel López Obrador para ser presidente? Solamente le doy eso como dato. Lo mismo que este sinvergüenza de Colombia, Gustavo Petro. Veamos los antecedentes de este delincuente prontuariado que ha estado en la cárcel, que es Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que además es el fundador del Foro de Sao Paulo. Revise la historia y créame, conmigo no se va a equivocar.
Los zurdos tienen toda la paciencia del mundo, van ganando de a poco las elecciones, ellos no conocen de derrotas y se van apropiando hasta encontrarse con el poder. Y una vez ahí es muy difícil que se los saque. Si no, cuéntenselo a Fidel Castro, a Raúl Castro, ahora Díaz-Canel. Si no, pregúntenle igual a la gente que vivió bajo la administración de Hugo Chávez Frías, ahora Nicolás Maduro, su terrateniente, lo que sea que le quiera usted poner de cargo a Diosdado Cabello, que es el jefe del Cártel de los Soles. Fíjense solamente la historia para que tengan una idea de por qué los demócratas ahora están alarmados porque se vaya sacando a la inmigración indocumentada hispana de los Estados Unidos, porque saben que ahí está su fuente de votación para las próximas elecciones, pensando de que en un futuro van a hacer lo mismo que hicieron en España. Tener una hegemonía de un partido único, totalmente a favor de los socialistas o de izquierda, y ya los pesos y contrapesos de Estados Unidos se habrá terminado con ello. Tanto George Soros, Bill Gates y todos estos que son odiadores de los Estados Unidos habrán cumplido con su agenda globalista. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este episodio de Conserva la Voz. La promesa, como siempre, reencontrarnos el día de mañana con un nuevo programa. Antes de irnos, un extracto de la palabra. Esta vez sacamos algo de Salmos 139, versículo 14. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Feliz resto de jornada. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.